Bueno, entonces vamos a hacer la presentación explicativa del trabajo práctico número 2, que vamos a dar la continuidad en el área suroeste eh, de, ahora no, en el área suroeste de La Plata en la región, sí, con la formulación de un plan estratégico y la formulación de un proyecto urbano territorial. Siempre basados en los ejes estos que nos están conduciendo desde el pensamiento estratégico y la planificación estratégica, ¿no? Orientada a la gestión, incorporando, no me- incorporando la sustentabilidad urbana ambiental, las diversidades y la integración de las tecnologías y las diversidades. Necesitaría alguna ayuda técnica porque no me estaría circulando el... No, vamos a ir desde acá, si no. Y lo voy a pasar desde acá. Bueno, entonces la presentación esta la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte que es más introductoria con los objetivos que va a finalizar con una introducción y la lectura de los diagnósticos que ustedes han elaborado y una segunda parte que ya son las actividades más troncales específicas del trabajo práctico en dos fases. La fase que da continuidad a los escenarios que venimos trabajando y la primera fase entonces la formulación del plan y en la segunda la elección de un proyecto urbano territorial en la misma área que estamos trabajando, el cronograma, las bibliografías y la fuente. Entonces, el objetivo del plan que vamos a formular está circunscripto al área esta de estudio en la que venimos denominando micro. Esta escala, por supuesto, siempre relacionada a la microrregión, ¿no? Del Gran La Plata, de La Plata, Berisso y Ensenada, y además al área metropolitana. Además, eh, esos son los objetivos del trabajo práctico, ¿no? Y los objetivos, como grandes objetivos generales del plan, bueno, allá arriba no, con esto no se ve, pero es lograr justamente uno de los grandes objetivos, que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes. Esto que es un poco, que está, responde a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que estamos en una cuenta regresiva, ¿sí? A escasos 4 años para evaluar el logro de estos objetivos o de grandes objetivos. Y orientada hacia esta gran estrategia, tenemos distintas, o objetivo, perdón, general, tenemos objetivos particulares. Estos objetivos particulares es la búsqueda de soluciones justamente a las poblaciones más vulnerables, que en nuestro territorio son los asentamientos informales. Después proporcionar datos, que sobre esto estuvimos trabajando bastante y ahora lo vamos a repasar y vamos a ver eso, en eso consta, digamos, esta introducción, basados en datos empíricos y sobre todo que sirvan para mitigar el impacto económico de distintos ciclos negativos que se presentan. Entonces, con respecto a la participación, eso es el gran objetivo general hacia dónde van a estar orientados nuestros planes. Ahora, siempre desde la visión estratégica, basados en la participación, nosotros deseamos la representatividad, ¿sí? Y frente a esto, considerar que no solo es la búsqueda de consensos, ¿sí? El sistema democrático también está basado en la participación de los disensos, de las diversidades, de las minorías. Y la vez pasada, en la comisión surgió también, que es otro de los ejes que nos conducen, a qué nos referíamos cuando hablábamos de diversidades. No sé si recuerdan.
Bueno, no solamente es un aspecto de la diversidad, sino hay muchísimos aspectos que podemos considerar para lograr una agenda sin que nadie se quede atrás. Estas diversidades pueden estar orientadas a diversidades de género, diversidades etarias, diversidades culturales, de localización, de residencia, de nacionalidad, como vemos ahí, y por supuesto abarca todas las dimensiones que nosotros venimos trabajando. Entonces, el enfoque que ustedes le pueden dar para incluir estos temas dentro del plan que formulemos tiene que ver con estos temas. Y acá sí comenzamos con, a ver que no puso bueno, pero comenzamos con eh, el repaso, digamos, del diagnóstico para considerar el escenario actual y tendencial, dónde estamos situados. Y acá ustedes se van a reconocer seguramente en algunos recortes que hicimos, fragmentos de distintos trabajos, que estamos, digamos, todos los docentes conformes, digamos, en que teníamos muchas opciones de elegir distintas partes de proyectos, de diagnósticos. Obviamente no van a estar acá todos, son algunos representativos que van a ver ustedes que sobre una misma dimensión lo miran de distintos aspectos. Entonces, articulando todas estas visiones, podemos tener también un posicionamiento, un diagnóstico más ajustado o desde distintas posiciones del observador. Esta justamente está orientada hacia la población, los distintos aspectos que los grupos fueron mirando sobre la población. No sé si recuerdan que cuando comenzamos en el prediagnóstico hablábamos de 300.000 habitantes. Ajustando eso, ahí tenemos un trabajo que habla de un ajuste de 246.400 habitantes con una densidad de 8,3 habitantes por hectárea. Lo que nosotros vemos en acá se está señalando, es que dentro de las localidades esto se distribuye de diferentes maneras. Y fíjense que los hornos San Carlos y Romero son las que más población contienen, los hornos con 74.500 habitantes aproximados, que distribuidas en el territorio, como vemos acá en este ángulo, aproximadamente hasta la ruta 36 y de 115 para arriba hasta el casco fundacional con una mayor concentración. Eso lo vemos, ese crecimiento en este análisis que se hizo de rango en 10 años, dio para el sector un 23%, para ese sector que coincide con algunos estudios, con otros estudios. Por ejemplo, recientemente la facultad publicó los crecimientos hacia la periferia y el área que más impacto o detectó mayores justamente porcentajes es esta misma área con estas mismas localidades, Melchor Romero, San Carlos y Los Hornos, más o menos en un mayor a 30% porque el rango, digamos, de análisis era mayor a 10 años, ¿sí? Eran 15 años. Y acá fíjense que ahí coincide, son entre 30%, 25%, y son los más altos esas localidades que estamos mencionando. Ahora, con respecto a esas localidades, fíjense la diferencia de densidad. San Carlos, sí, que es la más cercana al casco fundacional, con una densidad de habitantes por hectárea de 40,83, mientras que las que más crecieron, Los Hornos y Melchor Romero, una densidad mucho más baja. Esto lo que nos está arrojando esa dispersión de la que en la mayoría de los trabajos hablan, una dispersión en baja densidad. Y después, bueno, hubo trabajos que también analizaron, como vemos ahí abajo, la cantidad de familias. Pasando ahora al análisis de servicios y en relación justamente a esas tres localidades, fíjense
que las que mayor déficit de desagües cloacales tiene justamente coincide con Melchor Romero, San Carlos, o sea, ahí vieron, tenemos en el cuadrito entre 77 y 53%. Obviamente no tomamos después las rurales porque acá vemos que a partir de las primeras localidades que decíamos, ¿sí? Que sería con el corte de la 155, a partir de la ruta 36, digamos que sería la 5 y la 6, Abasto y Echeverry, ya pasan a ser más rurales, entonces obviamente va a ser mayor, pero no las consideramos porque es otro tipo de uso y de localización. Bueno, esto con respecto a los servicios, que acá continuamos y vamos a ver que justamente este eje oeste, este eje suroeste, perdón, es el que menor infraestructura básica tiene con respecto tanto al eje este como norte. Fíjense que nos llega justamente al 20% y es el que más creció. Y inversamente proporcional es el eje que más riesgo hídrico justamente tiene detectado según este trabajo. A su vez, entonces concluye que Los Hornos y San Carlos son las localidades sin servicios formales o con más déficit de servicio, como veíamos en el otro cuadro, eh, con poblaciones más vulnerables. Lo que nos arroja, acá hay otro aspecto, las localidades con mayores necesidades básicas insatisfechas, que coincide, como veíamos en este cuadro de arriba, con la cantidad de familias, digamos, que se inundan. Bueno, fíjense, lo que me parecía interesante de este trabajo es que no solo determina, que después lo vamos a profundizar en el marco problemático que ustedes hicieron, qué es lo que pasa, sino cuáles son las causas. Que entonces también pone que un 90% justamente de estas causas están relacionadas con la impermeabilización de suelos, con la deficiencia de infraestructuras o, por ejemplo, la ocupación de las planicies de inundación. Bueno, avanzando con otro tipo de dimensión, acá tenemos varios trabajos que se focalizaron en la movilidad y el transporte. Fíjense que con el mismo corte que veníamos viendo entre urbano, periurbano y rural, vamos a ver que si tomamos desde esta área, a partir más o menos de las localidades que están en el área rural hasta el casco fundacional, están determinando una demora en transporte público de 1 hora, ¿sí? 60 minutos y en auto ese mismo trayecto 34 minutos. Esa frecuencia, esa diferencia se da por diferentes causas que las analizan acá debajo, y está dada en primer lugar por la frecuencia. Esa frecuencia del transporte tiene 30 minutos de demora entre una línea y otra, que es acá este trabajo que analiza las distintas líneas en el periurbano. Pero además, ese reparto modal se da, fíjense ustedes, con una disminución desde momentos en que había mayor uso del transporte, que va bajando acá de 2015 a 2023 a la actualidad, como pasó de 650.000 a casi la mitad, 300.000 usuarios. Ahora, eso está eh, determinado, según esto, por 3 causas que acá enuncia. Una es el costo del boleto de transporte. Casualmente hoy anunciaban en áreas metropolitanas que aumentaba el transporte intermodal, que no servía el mismo boleto, digamos, para articular entre el tren y los colectivos. Otra de las causas es la frecuencia, que era lo que decíamos, que es esta que está acá segunda. Y la primera,
cómo, porque cómo se viaja en esos horarios picos, que una de las causas que determinaban eran que se viajaba parado. Bueno, y acá es otra dimensión que está referida a los usos. Fíjense acá en este corte que lo toma desde el Río de la Plata hasta el área rural, donde se determina que dentro de los usos hay aproximadamente un 52% de uso rural dentro del área. Ahora, fíjense el impacto, pero solo determinado con la actividad florícola, ¿sí? El impacto que esas actividades tienen en nuestra área, un aproximado de 6.225 trabajadores de empleo directo. Ahora, eso referido a la floricultura. Referido a la floricultura, tenemos como producciones principales que identificaron es principalmente entre tomate, acelgas y lechugas, donde en esas áreas el 98% cuenta con agua de pozo. Y fíjense que en proporción similar, 90% y 97% utiliza pesticidas y utiliza fertilizantes. Y otra de los datos interesantes referido a esto es que el 43% de esas producciones están bajo cubiertas y este que es un tema que en estos últimos días estuvo bastante mencionado, el tema de la propiedad de la tierra, ¿sí? ¿A quiénes pertenecen los suelos? Bueno, en este caso dice el informe, según las fuentes que ponen acá, que el 31% son explotadas por sus propietarios, el resto no. Bueno, ahí hay una síntesis entonces de esto, un esquema, ¿no? Síntesis de esto que venimos viendo referido al tema de los usos y las dinámicas de producción. Y acá vamos a ver dos láminas del evento emergente. Uno, el de inundaciones, que lo interesante es que profundiza en el tema de las causas, como decíamos, ¿sí? Y retomo esto porque si nosotros nos basamos solo en la formulación del problema, entramos como en un círculo vicioso, una especie de perrito que da la vuelta y siempre sobre el problema sin determinar por qué sucede. Hacernos siempre la pregunta por qué sucede, eso lo habíamos estado viendo. Y acá, bueno, pone algunos temas que después los van a ver dentro del marco problemático, pero sería, bueno, los eventos extraordinarios que superan y las recurrencias de estos eventos climáticos. Otra puede ser las ocupaciones que se da de los suelos absorbentes. Puede ser, bueno, ahí pone zonas urbanizadas de las planicies de inundación, los crecimientos estos de los riesgos hídricos y algunos que están fuera, digamos, de, de nuestra gobernabilidad, como el cambio climático. Acá tenemos otra que, determinando esas causas, ya avanza sobre estrategias que por ahí nos pueden servir para la parte justamente que vamos a comenzar hoy, ¿no? Estrategias para mitigar estos efectos y justamente habla de las infraestructuras verdes y azules, la recuperación de los humedales, las ciudades esponjas y distintas estrategias que se pueden implementar como para mitigar estos efectos. Bueno, acá teníamos esto que mostrábamos hoy del tema de la producción, que también profundizaron, y el otro evento emergente que nosotros teníamos era el resurgimiento de determinadas enfermedades. En este caso habíamos tomado el dengue por el aumento que en el 2024 se había detectado y lo interesante entonces a considerar, que después lo vamos a ver en la parte propositiva, es las políticas públicas y las relaciones del dengue con la planificación territorial, ¿sí?
¿Cómo se relaciona esto? Bueno, con la gestión inadecuada de residuos o los sistemas pluviales insuficientes o baldíos sin mantenimiento, etcétera. Entonces, estos son factores territoriales de riesgo, pero hay algunos que están fuera de nuestro alcance, pero otros que están directamente relacionadas con el tema de la planificación, que lo vamos a ver entonces más adelante, que ahí estas estrategias son aquellas que tenemos, digamos, algunas focalizadas para los vecinos y a lo que nosotros nos interesan también, además de promover aquellas dedicadas a la economía del conocimiento que se llama, aquellas que se pueden hacer desde la gestión territorial. Bueno, con respecto a los marcos problemáticos, vamos a leer las conclusiones de ustedes algunas. Por ejemplo, el crecimiento fragmentado e informal de las localidades de Melchor Romero, Lisandro Hornos, Abasto y Echeverri, provocando pérdida de suelo productivo, originando centralidades o subcentralidades satélites, dice ahí. El área suroeste de La Plata, con un crecimiento territorial disperso, donde no hay cumplimiento de normativas, que genera déficits de accesibilidad y desequilibrios en el acceso al suelo, la vivienda. Pasamos a otra. Bueno, acá esta expansión urbana informal sobre el suelo productivo destinado al cordón florífruto hortícola en las localidades de Los Hornos, Abasto y Melchor Romero. Y este caso, lo interesante es cómo sitúa o hace una causalidad situacional los generadores de esos problemas. Por ejemplo, a lo que refiere a esta expansión, dice que hay un crecimiento concentrado sobre 3 ejes lineales, uno la 44 y otro la 90, mientras hay una deficiente interconexión de manera transversal a esta. Por otro lado, referido al transporte, una dependencia de la avenida 44 y la 520, con el tema de las frecuencias que veníamos hablando. O, por ejemplo, relacionado hacia las políticas ambientales, el uso intensivo de agroquímicos o la ocupación de estas planicies inundables. Y ahora sí, ya vamos llegando a la matrifoda, así que después vamos a dar lectura a la síntesis que ustedes armaron. Tenemos algunos lineamientos que también vamos a leer algunos más situados, otros más general, como por ejemplo este que dice consolidar una red de corredores logísticos productivos que articulen el cinturón hortícola del Puerto de La Plata, mediante la jerarquización de 44, 66 y 90, acá esta se va del área. Jerarquizar una red vial y promover una logística multimodal para disminuir dependencias del transporte de carga sobre la ruta 36, fortalecer el cordón florífruto-hortícola como sistema productivo o integrar territorialmente los barrios con infraestructura y equipamientos sustentables, preservar los recursos ambientales y productivos en el área suroeste. Bueno, y así hay varias, revertir el crecimiento disperso que veníamos viendo en los indicadores, mejorando la condición de acceso equitativo. Dice acá, orientar el ordenamiento territorial a un modelo resiliente e integrado, mitigando los riesgos hídricos, impulsar, dice acá, una estrategia entre las potencialidades y las fortalezas, sí, entre las fortalezas y las oportunidades. Dice, por ejemplo, un impulso de un polo o impulsar un polo agroindustrial tecnológico, aprovechando el potencial productivo integrado del sector junto a la diversidad de la matriz productiva regional. Otro que busca mitigar los riesgos es planificar el hábitat
fuera del riesgo hídrico, utilizando la presencia de instrumentos de gestión de suelo para reubicar de forma preventiva a familias, digamos, amenazadas por esta situación, ¿no? Desafíos: reconfigurar la movilidad transversal con una conectividad multimodal regional, y además reactivar la barrera que genera la física funcional, ¿no?, del sistema del ramal en desuso. Y bueno, y así podemos seguir leyendo otras estrategias o las que ustedes hayan desarrollado en los trabajos. Entonces, todo esto que nosotros venimos repasando es un repaso, sí, es un repaso, una recopilación de los diagnósticos situacionales que ustedes han elaborado. Ahora vamos a leer la síntesis, a ver quién va a pasar de este grupo. ¿Va a pasar alguien de esta comisión? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿No? Arrancamos con este. Sí. No me hagas eso de arrancar primero. Sí, porque estamos. Dejame. Ok. Sí, me agarré una papa caliente, chicos. Bueno, espera que tengo el celular y voy como. No, no, no. Bueno. Sí, 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 ya voy. ¿Para qué cosa? Bueno, el área de estudio representa un conjunto de fortalezas y problemáticas que condicionan su desarrollo territorial. Entre los aspectos positivos se destacan la presencia del cordón frutihortícola, una actividad productiva de gran importancia que, junto a las cercanías con zonas industriales, impulsan la economía local y generan oportunidades de empleo. A esto se le suma la buena conectividad con el Gran La Plata, mediante vías estructurales como la Avenida 44, la 520 y la 66, y bueno, etcétera, porque mencionamos la 90, pero bueno. Con el casco urbano, fortaleciendo la movilidad y el acceso a servicios. Asimismo, la existencia de arroyos aporta un importante valor ambiental, mientras que los terrenos vacantes y los vacíos urbanos representan oportunidades para la planificación, para planificar un crecimiento más ordenado. Sin embargo, estas potencialidades se ven afectadas por un crecimiento demográfico acelerado y una expansión urbana descontrolada, muchas veces impulsada por especulaciones inmobiliarias. En este proceso ha ocupado áreas inundables, incrementando el riesgo hídrico y agravando problemas sanitarios, como la proliferación del dengue debido al estancamiento de agua. Además, la falta de de infraestructura y de transporte público limitan la calidad de vida de la población, mientras que la incompatibilidad con los usos urbanos industriales mientras que la incompatibilidad entre usos urbanos, industriales y productivos genera conflictos territoriales. La contaminación proviene de los invernaderos y de las industrias. Bueno, estábamos hablando de la parte de Ruta 2, sumada a la escasez de espacios públicos de calidad, evidencian la necesidad de una planificación integral que permita equilibrar el crecimiento urbano con la protección ambiental y el desarrollo productivo. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a esta otra. Esto quiero decirles que nos pasó lo mismo con los recortes. Muchísimas láminas síntesis podríamos tener hoy acá. Tomamos una selección, una por comisión, ¿no? Bueno. El sector analizado se caracteriza por la coexistencia de áreas urbanas, periurbanas y productivas, conformando un territorio dinámico y en permanente transformación. El análisis nos permitió identificar como principales debilidades la fragmentación del tejido urbano, la deficiente conectividad entre los distintos sectores, el crecimiento urbano sobre sectores productivos y la ocupación con viviendas de áreas expuestas al riesgo de inundación.
Al mismo tiempo, se reconocieron importantes fortalezas como la disponibilidad de suelo vacante, la presencia de ecosistemas vinculados a cursos de agua y humedales y la existencia del cinturón frutihortícola, que constituye un componente estratégico para el abastecimiento regional y el desarrollo económico local. Asimismo, la existencia de corredores viales regionales estructurales otorga al sector un gran potencial de articulación territorial. A partir de este diagnóstico, vemos importante plantear una propuesta que promueva un modelo de ordenamiento territorial orientado a consolidar el tejido urbano, preservar el sistema ambiental y productivo, mejorar la conectividad y favorecer un desarrollo más equilibrado, integral y sostenible del territorio mediante la incorporación de servicios esenciales en sectores periurbanos. Muchas gracias, un aplauso. Continuamos con otra. ¿Va a pasar alguien a dar lectura? Continuamos. Hola, buenas tardes. De las exposiciones elaboradas en conjunto, perdón, devuelvo de nuevo. De las exposiciones elaboramos en conjunto una síntesis diagnóstica del sector suroeste del Partido de La Plata. Inicialmente realizamos un punteo donde plasmamos los aspectos positivos y negativos que detectamos, considerando eventos emergentes como inundaciones y las enfermedades dengue, zika y chikungunya. Dentro de los aspectos positivos, el sector cuenta con un gran potencial productivo con proyección logística, dado la ubicación del cordón flor y frutihortícola, lo cual a su vez puede fomentar el vínculo con la exportación a través del Puerto de La Plata. Otro aspecto sería la presencia de corredores viales capaces de soportar el tránsito pesado, permitiendo de esta manera una fluida conexión con otros partidos que relacionamos con el AMBA, logrando conectar con otros sectores también aportantes al PBI. Si bien estos aspectos se encuentran relacionados con lo productivo, es válido destacar que la baja densidad que presentan las localidades permite mantener un tejido disperso de baja densidad y escala con altura máxima en sectores de planta baja más 3 niveles, previsto y controlado por normativa. En cuanto a los aspectos negativos, si bien la zona productiva fortalece el sector, también origina impermeabilización del suelo absorbente debido a la presencia de invernaderos, generando déficit en las infraestructuras verde, azul y gris y provocando asentamientos informales y problemas de conectividad con el casco de La Plata. En conclusión, los aspectos mencionados dan el puntapié para la gestión de políticas donde las amenazas o debilidades pueden transformarse de distinta manera en fortalezas y oportunidades. Gracias. Gracias, Af. Bueno, también hacemos extensivo el aplauso a todos los docentes y colaboradores que durante este primer momento estuvieron en el desarrollo del trabajo. Bueno, ¿alguno quiere acotar algo, una conclusión o algo más sobre este diagnóstico? Así avanzamos con la segunda parte del... ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo que no mencionamos y quizás a ustedes les parecía relevante considerar? Bueno, ¿sí? Seguimos entonces. Y ahora sí, vamos a comenzar entonces esta segunda parte que acá comienza el trabajo práctico número 2. Estuvimos haciendo un repaso entonces para tener frescos todos estos, porque ya hace bastante que no nos veíamos con el receso, ¿no? Y la mesa de examen, entonces tener frescas todas estas análisis que venimos haciendo para poder reflexionar en la primera fase justamente con los escenarios que estuvieron trabajando la clase pasada, algo sobre esto y lo pasamos del trabajo práctico número 1 a este, ¿no? Y sobre todo, la parte troncal de la fase 1 va a ser la formulación de este plan estratégico territorial, como dijimos en esta área que denominamos micro.
Y en la fase 2, la formulación de un proyecto que ustedes van a seleccionar, que contenga este plan, que sea uno de los componentes del plan. Para este desarrollo tenemos 3 meses, ¿sí? Desde agosto a octubre, y lo van a desarrollar en los equipos de trabajo que vienen realizando el primer momento. Entonces, comenzamos o damos continuidad con los 3 escenarios: actual, tendencial y deseado. En la formulación del plan vamos a formular el objetivo, el modelo de desarrollo, los ejes estratégicos, los programas y los proyectos. Y vamos a utilizar alguna metodología de priorización para la selección de ese proyecto que ustedes van a elegir. Y en la segunda fase van a desarrollar ese proyecto formulando considerando el evento emergente y formulando o integrando algún instrumento de gestión de suelo que ustedes incluyan, además del plan, que es el instrumento de gestión de suelo por excelencia, ¿no? Siempre basados en los ejes que venimos conversando. Hacemos un repaso entonces del tema de los escenarios muy rápido. Siempre decíamos que los escenarios es un modelo de una construcción conceptual simplificada, de una realidad muy compleja o compleja para poder comprender las realidades caóticas. O sea, todo ese ruido, transformarlo, ese ruido, y digo, muchas veces cuando ustedes estaban elaborando las láminas diagnósticas, decía, se me empasta, es mucho, hacían esos comentarios. Bueno, todo ese ruido que a veces parece cuando vemos esas espacializaciones, transformarlo justamente en conocimiento, ¿sí? Transformar el ruido en una música o en iluminarnos de alguna manera para poder formular justamente respuestas que den soluciones a esas problemáticas. Y comprender las realidades de una manera simplificada, justamente ahí ven ustedes una fórmula que no es que perder, digamos, la información, sino sigue teniendo la fórmula H2O los mismos componentes y sabemos de lo que estamos hablando, sin entrar a descomponer, digamos, la fórmula. Acá tienen debajo una dirección de canal, digamos, de YouTube para ver un corto, digamos, que profundiza un poco más el tema este de los escenarios. Y acá tenemos ejemplos, ¿sí? Del escenario actual, el escenario tendencial, que ustedes ya lo tienen elaborado, porque esas láminas síntesis que estuvimos viendo recién y que ustedes comentaron justamente son el escenario actual, ¿sí? Y también en algunos casos contienen el escenario tendencial. Ahora, lo que vamos a formular en esta etapa, que va a coincidir con el plan estratégico, es el escenario objetivo, justamente. Entonces, y acompañado siempre por una memoria, las diferencias que vamos a tener entre este que es presente y estos dos futuros, esta es la situación actual, cómo estamos en este momento. El escenario tendencial, recuerden que es aquel que eh, se maximizan estas problemáticas o estas tendencias si no existe ninguna intervención o no se aplican ninguna estratégicas de la que ustedes están o prevén formulando en el escenario deseado o en el modelo posible o en el modelo deseado. Entonces, el modelo deseado va a coincidir con la espacialización de este plan. Este plan, ¿cómo lo vamos a formular? ¿Cuál es la buena noticia? Con todo esto que venimos viendo, que lo importante en definitiva no es aquello que nos pasa en el escenario actual ni en el tendencial, sino lo importante es qué vamos a hacer con aquello que nos pasa. ¿Sí? Esa es la parte más importante en todos los órdenes. Recuerden eso, no es importante lo que nos pasa, sino qué hacemos con aquello que nos pasa. Y eso tomarlo como premisa para la formulación de las distintas estrategias y programas y proyectos que ustedes puedan imaginar dentro del plan.
Esta es el árbol estratégico del plan, la estructura, ¿sí? Del árbol estratégico, y un plan comienza o finaliza, porque quizás puede aparecer al final con un buen nombre que lo identifique y nos sitúe dónde estamos trabajando, de qué se trata. En este caso, bueno, era sobre el corredor de la 520. Después le sigue el objetivo general, que recuerden los grandes objetivos de la Agenda 2030 que veníamos hablando. Bueno, hay objetivos particulares para cada, incluso están tabulados y medidos para poder evaluarlo, pero el objetivo general es, en definitiva, qué es lo que vamos a hacer en el plan. Y el modelo de desarrollo, que muchas veces algunos autores lo trabajan con la visión, es cómo lo vamos a hacer. Porque en el qué, si ustedes vieron, la mayoría de los marcos problemáticos o de las estrategias son similares. Podemos coincidir en qué vamos o qué es lo que queremos. ¿Sí? Y cuando hablábamos de la representatividad, el tema es que las divergencias, la mayoría de las veces comienzan en cómo lo vamos a desarrollar. Y es más importante muchas veces, o la mayoría de las veces, no solo lo que hacemos o qué hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la importancia de los medios o cómo se realizan las cosas. No es llegar a un objetivo o algo que queremos de cualquier manera, sino hay diferentes maneras, diferentes caminos, diferentes estrategias, y ahí va a estar la elección y la diferencia de los modelos de desarrollo de cada grupo. Entonces es bastante importante esta parte, digamos, de la formulación y para pensar la formulación del plan. Bueno, después van a estar las líneas estratégicas, que tiene que ver con las dimensiones que vienen trabajando. Y algo que no dije en el trabajo anterior y por ahí no leí algún marco problemático, es considerar que estos ejes también tengan relación con con este gran lineamiento, que es la sustentabilidad en clave urbano, ambiental y representativa. Entonces, incluir ejes, programas, que son estas líneas que aparecen acá, y proyectos que integran esos programas que respondan a estas temáticas y también a las diversidades y a la integración de las tecnologías. Entonces, continuando con el árbol estratégico, tenemos los ejes, los programas y la composición de cada programa, proyectos que respondan al objetivo particular de ese programa. Y digo proyectos que son más de 3 o 4 proyectos, ¿sí? Porque el desarrollo o la formulación de un programa, para que se cumpla, en realidad necesita más de 1 o 2 o 3 proyectos. Entonces, vamos a realizar el árbol estratégico, pero también una gráfica que nos acompañe en todo el recorrido. No dejar la gráfica, o sea, si al final, sino parte de la metodología es que la gráfica sea una herramienta, tanto las volumetrías, los modelos, los planos, los esquemas que ustedes vienen desarrollando, que vayan en conjunto con la formulación del árbol, ¿sí? Entonces, dentro de ese plan, tener un programa o 3 proyectos que respondan a esos riesgos ambientales o a esos riesgos que ustedes vienen considerando. Esa es otra de las consignas. Y acá tenemos un ejemplo de un trabajo que toma, por ejemplo, este es el eje de acceso al suelo y la vivienda, con sus objetivos particulares de este eje, ¿sí? Acá está disgregado ese árbol por eje, los programas y los proyectos. Otro eje del mismo plan, que es movilidad y accesibilidad, actividad económica y productiva, crecimiento y desarrollo urbano. Y acá la gráfica de otro trabajo. Estos son todos ejemplos de trabajo de otros años. Este es la espacialización de un plan
de sustentabilidad que trabaja sobre los humedales con propuestas sustentables para el partido de Berisso, con los distintos proyectos, ¿sí?, que propone, digamos, para el partido. Y acá ustedes, a partir de hoy, para que puedan formular el plan y ponernos de acuerdo en los distintos conceptos de los componentes del plan, tienen disponible en Aula Web un glosario donde aparecen los distintos conceptos, porque ahora cuando ustedes lean distintos planes van a ver que difieren entre autor y autor lo que es una estrategia, lo que es una visión. Entonces, como para que tengamos un denominador común y un glosario que nos pongamos de acuerdo con algunas de estas definiciones. Bueno, eso después ustedes lo recorren, que está disponible. Acá, dentro de las actividades, tanto en el plan estratégico territorial, pero también con más énfasis en el proyecto, me voy a detener y quiero hacer un paréntesis con el tema normativo, que es de esperar que al menos en todos los proyectos tengan analizado esto. Sobre todo, ustedes saben que en el año pasado, en el mes de julio, se sancionó la ordenanza 12.638, era el número del año 25, y acá les voy a mostrar justamente pero vamos a volver acá. Entonces, que ustedes consideren el proyecto la zonificación actual, ¿sí? Y con respecto a la propuesta, si es necesario modificar la zonificación actual o se mantiene o responden a esa zonificación. Para eso, y era lo que estaba avanzando en esta otra imagen, es justamente un recurso que ustedes tienen disponible también en la bibliografía digital y está disponible en la página del Colegio de Arquitectos, donde pueden ubicar fácilmente el área de trabajo. Por ahí está Basto, Lisandro Olmos, se posicionan y les va dando todos los indicadores urbanos y la densidad, el tema del FOS, el FOD, para que ágilmente ustedes puedan identificar los indicadores del área de estudio en la que posicionan su proyecto. Entonces, esto les puede ayudar para esa formulación. Y además, eso lo pueden cruzar, o sea, la zonificación la pueden cruzar también con los riesgos hídricos y la peligrosidad del área. También tienen, acá tienen la dirección que está en la página de la facultad, desde el observatorio, distintos aportes que hicieron las unidades de investigación y los laboratorios de la Secretaría de Investigación, ahí se me fue, para que ustedes consideren distintas en la parte final de cada documento, de las dimensiones que algunas coinciden con las que ustedes están trabajando, tienen estrategias como para poder incluir dentro de la propuesta, y estos temas están organizados en paisaje y riesgo hídrico, energía, movilidad, bueno, esa es la gestión territorial, proyecto urbano. Entonces por ahí puede coincidir con alguno de los ejes que ustedes trabajan. Ahí también tienen material. Referente, digamos, a la formulación del plan, entonces, cuando ustedes hayan desarrollado las líneas estratégicas y los programas, considerar una respuesta, digamos, a los eventos emergentes que vienen trabajando. Al menos esta respuesta puede estar en la formulación de un programa que responda directamente al evento emergente, o podrían ser 3 proyectos que respondan al o los eventos emergentes. Sería de esperar que también cubran los dos, no solo el que seleccionaron para profundizar, ¿no?, el análisis. Y además, al menos un instrumento de gestión de suelo, que
decimos o de qué hablamos cuando hablamos de instrumento de gestión de suelo? Bueno, el plan es, decíamos, el elemento por excelencia de gestión de suelo, ya es un instrumento. Pero además, dentro del plan, ustedes pueden encontrar otros. Por ejemplo, el Código de Ordenamiento Urbano es otro instrumento. Pero hay otros que, bueno, la mayoría cuando formula el proyecto genera un master plan, ¿no? El master plan también es un instrumento de gestión del suelo. O, por ejemplo, un banco de tierras o un convenio urbanístico determinado como para consolidar una determinada área que dé respuesta al tema de accesibilidad de vivienda o al tema residencial, o la aplicación de la valorización del suelo y la captación, digamos, del impacto que el proyecto que ustedes propongan genere en el valor de la tierra, ¿sí? Entonces, la valorización del suelo, bueno, ustedes al menos incluir uno dentro del plan, algún instrumento, como dijimos, de gestión del suelo. Ahora pasamos ya a la segunda fase, o mejor dicho, cómo vamos a elegir el proyecto del plan. ¿Qué proyecto voy a desarrollar? ¿Por qué voy a elegir ese proyecto? Una manera que es muy rápida y que viene de la matriz de Eisenhower, que es un poco, no, un poco, es tomada de situaciones bélicas, pero da una rapidez, digamos, en la toma de decisiones. Después vamos a ver también que hay otra. Ustedes tienen este recurso y en definitiva es en un cuadrante ubicar qué es lo urgente y lo importante y qué es lo que vamos a hacer ya de inmediato. En otro cuadrante es lo que es importante pero no es urgente, que lo podemos programar. ¿Mm? En otro de los cuadrantes es lo que no es importante pero es urgente, es una matriz, de la misma manera que ustedes vienen manejando la matriz FODA, bueno, esto se trabaja igual, con doble entrada. Y después, por último, lo que vamos a postergar, acá lo reformulamos un poco por el antecedente, digamos, que tiene este recurso. Entonces lo modificamos en postergar, no urgente y no importante. Y esto entonces nos va a dar un resultado, como decíamos, de proyectos que hay que hacerlo ahora, en el momento urgente, nos va a dar el corto, el mediano y el largo plazo de los proyectos. Esto nos va a dar. Entonces, algunos los vamos a planificar, otros los vamos a delegar y otros los vamos a postergar. Y lo que proponemos es que dentro de los cuadrantes al menos ubiquen 5 proyectos. Entendemos que los eventos emergentes en el momento que se den van a estar acá, pero puede ser que ustedes en el momento que lo desarrollen tomen otro. Y estos 5 proyectos le va a dar algo similar a esto. Acá están resaltados en los colores a qué programa pertenecían, ¿sí? Esos proyectos que determinan que son urgentes, bueno, tienen la correlación con este trabajo. Otra situación o manera de determinar, por ejemplo, la selección de un proyecto puede ser buscar una ponderación numérica del 1 al 5, del 1 al 3 y generar una matriz, ¿sí?, en la que los proyectos que le den mayor puntuación, ustedes los seleccionen como para desarrollarlos de manera urgente. O este otro que lo desarrolló de una manera muy original y visual, desarrolló de manera alta, media y baja, que acá vemos, ¿sí?, como una semaforización que se denomina, y el impacto socioeconómico, la duración en el tiempo, lo tabuló, pero era lo que decíamos que puede ser de corto, largo, mediano plazo, y el alcance regional que tiene ese proyecto. O este otro que trabajó directamente con baja, media y alta, eso que decíamos de identificar los distintos proyectos, y acá están cruzados según la necesidad y según los ejes de trabajo. Entonces, una vez que ustedes realizan esta matriz y seleccionan el proyecto que van a formular, acá está la manera de
formularlo. Y justamente este es como una ayuda a memoria para esta formulación táctica que responde a las W en inglés que ustedes pueden tener, que puede ser what, why, where, when, who, which. Eso les puede ayudar para que ustedes no se olviden de ninguna de las preguntas que tienen que responder para formular el proyecto. Ahora, en este caso, bueno, era una super manzana que ven ahí la imagen para ir describiendo un poco. Estas preguntas que respondemos tiene una correlación, no me voy a detener en cada uno de estos ustedes, después acá tienen una explicación, si retoman esta presentación. Por ahí, porque lo vamos a sintetizar en el marco lógico, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Lo importante es que ustedes sepan que la formulación es específica del proyecto, ¿sí? Esto que estamos viendo, fíjense acá, que responde al proyecto. Tanto, entonces, a partir de la selección del proyecto, ustedes hacen la formulación táctica y además el marco lógico que ahora lo vamos a ver. Algunas son coincidentes con el marco lógico, otras no. Acá está la explicación de cada una de estas. Unas responden el para qué al propósito y el qué al objetivo, otras al financiamiento. El cómo, que es el eje que les decía, ¿sí? Que tiene que ver también con esto de cómo lo vamos a desarrollar ese proyecto. Y sobre todo lo importante es los beneficiarios, a quién está dirigido el tema y por supuesto el financiamiento. Una vez que lo formulan de esa manera, sí ya podemos tener el marco lógico que para qué nos sirve esta herramienta. Esta herramienta nos sirve para evaluar y monitorear el avance del proyecto. Esto tiene una formulación descriptiva en la primera columna con el fin, el propósito, el componente y las actividades. Esta columna se lee, o esta grilla se lee en sentido horizontal y vertical y responde esto al estado. Lo voy a decir rápidamente porque ustedes en realidad tienen una bibliografía de esto para desarrollarlo. Que está dentro de la bibliografía general, pero en definitiva este es el estado anterior a que el proyecto se ejecute. El propósito, que en definitiva responde para qué, es el estado de situación una vez finalizado el proyecto. Los componentes es lo que quiero llegar a ejecutar, por ejemplo, puede ser desde, no sé, la construcción de una determinada vía de circulación hasta un equipamiento sanitario en una determinada localización. Y las actividades son todos los rubros, ¿sí? O el proceso constructivo que yo tengo que hacer, en definitiva, es como una especie de tabla de rubros, no sé, desmonte de suelos, construcción sí, es la tabla que armamos para los cómputos. Bueno, y acá las metas específicas con indicadores que tienen que ser medibles, ¿sí? Una quizás sea un cómputo y presupuesto, pero en este caso puede ser, por ejemplo, un determinado informe. No, perdón, el informe sería la auditoría de esto. Una meta específica sería un indicador, un determinado porcentaje que yo digo, bueno, a tal fecha con este proyecto vamos a cubrir un 50% de especies arbóreas o 50% o el 10% de superficie verde que la población necesita. Bueno, y acá vamos a tener el indicador de verificación. Y después están los supuestos que se enuncian de manera positiva, ¿sí? Estos supuestos son determinados riesgos que pueden suceder, pero que yo lo voy a formular de determinada manera positiva, porque si no se cumple,
para que ese objetivo se cumpla tengo que pasar directamente al cuadro inferior. Puede ser, por ejemplo, que se cumpla la estabilidad de gobernabilidad en un determinado sistema organizacional o de gobernabilidad, ¿sí? Y si este sistema no se cumple, yo rápidamente tengo que cambiar el objetivo, qué es lo que iba a hacer, y así sucesivamente las actividades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la situación climática. Cuando hay una recurrencia determinada o grandes lluvias para una determinada actividad, yo tengo el riesgo de modificar la actividad que tenía planificada, entonces necesito una determinada estabilidad climática. Bueno, estos serían los supuestos. Y también hay supuestos que no conocemos, que son aquellos, estos son los que conocemos y podemos manejar y reemplazar, y están los supuestos que quedarían fuera del cuadro que no sabemos que no sabemos. ¿Sí? Era, por ejemplo, el COVID. Hoy podríamos incluir alguna enfermedad de riesgo acá y lo podemos pasar a una situación positiva. Y acá quedaría algo similar a esto que, bueno, después lo pueden analizar. Ahora ya vamos a de algunas estrategias por ejes. En este caso es la sustentabilidad y el conocimiento y la tecnología orientados a proyectos. ¿Qué podemos considerar para proyectos? Y acá vamos a tomar algunos ejes, como pueden ser las condiciones naturales locales, el almacenamiento y ahorro de energía, estrategias con materiales y sistemas constructivos, la gestión de residuos sólidos urbanos, la forestación urbana. Acá, por ejemplo, en estas imágenes tenemos arriba un proyecto, digamos, local en la provincia de Jujuy, ¿sí? Quizás lo hayan leído, lo hayan sentido o lo conozcan. A partir del 2024 se puso en funcionamiento un tren solar, ¿sí? Que responde a las condiciones naturales, tiene almacenamiento y ahorro de energía, utiliza sistemas constructivos locales y además, si bien es un tren turístico, eh, articula en 2 departamentos 5 localidades o lo que podríamos llamar parajes o pueblos, que también, si bien estaba proyectado llegar hasta La Quiaca, se construyó solamente hasta Tilcara, 42 kilómetros. Pero bueno, es un buen ejemplo y es el primero o único hasta el momento tren con una recarga de baterías que en 40 minutos puede hacer este recorrido. Después la utilización de energía puede ser fotovoltaica. Puede, por ejemplo, desde la universidad se está trabajando en el parque fotovoltaico de Vieites en Magdalena. Puede ser de biodigestores, puede ser biodigestores a partir de los desechos ganaderos, por ejemplo. Otra podría ser el tema eólico en ciudades como Bahía Blanca, por ejemplo, vieron que a la entrada se ven los parques eólicos. Bueno, tiene que ver con todo esto. Estas son imágenes también de la fábrica de baterías de litio, también de Universidad de CONICET para el tema este de las energías. Relacionado a diversidades y tecnologías, ¿en qué podemos pensar? ¿Qué proyectos podemos considerar o qué temáticas? La inclusión financiera de los distintos géneros, los datos desagregados para tomar decisiones. Con esto, el análisis de género, derecho a la vivienda y la titularidad del dominio, que en eso a partir de los 90 hubo programas bien específicos como el Plan Familia y Jefas de Hogar, que si ustedes miran las titularidades o quienes gestionan la parte monetaria, hay una diferencia bastante amplia, digamos, en la integración entonces y equidades. Estos son ejemplos. Esta es la línea rosa de la ciudad de Rosario,
corredores, cuando hablamos de equidades o diversidades de hectáreas, de corredores seguros. Hay también en Mar del Plata, en Cava, bueno, acá hay distintos municipios, hay distintos ejemplos. También en otros, bueno, internacionales que en este momento están sufriendo justamente el tema este de Colombia, bueno, es otro tema, pero recordé que también había en su plan incluyó este tema para las niñeces. Referente a las representatividades y las tecnologías, podemos incorporar justamente agendas digitales, programas de ciberseguridad, accesibilidad en la comunicación, el tema de las firmas digitales, que a veces la vez pasada hablamos, que es tan confuso, tan difícil ahí para adquirirla, tiene que ver con todo esto. Y acá hay un ejemplo de información, por ejemplo, esa está toda digitalizada de la provincia de Córdoba para acceder no solo al catastro, sino a distintas informaciones. Por ejemplo, tiene el inmobiliario cumplidor, el tema de los lugares de peligrosidad de los incendios. Toda esa digitalización de la información tiene que ver también con una gestión que tiene relación con la tecnología, con la representación y con con la apertura, digamos, y también la transparencia, ¿no? Y el monitoreo de las gestiones. Y acá, ya en respuesta, ahí no se ve, pero es en respuesta al evento emergente, en este caso las inundaciones, tenemos que podemos responder a la clasificación y la evaluación de los riesgos, al seguimiento y a los sistemas. Podemos responder con sistemas de alertas tempranas, con sistemas de reservorio, con terrazas inundables a cielo abierto. ¿Sí? Acá hay un trabajo que también lo tiene en la bibliografía para ver, incorporar la tecnología, como se hace en algunas ciudades con bordes costeros, como este ejemplo que vemos acá. Y con respecto a todos los eventos emergentes, vemos que son repetitivos distintas acciones que podemos tomar desde la planificación, como es el fortalecimiento de los servicios públicos. Vemos que en todos los eventos siempre hay constantes que se repiten y demandas que se repiten y que son estas: espacios públicos saludables, el fortalecimiento de los servicios públicos, el urbanismo táctico, que significa que podemos hacer algo rápidamente y de bajo costo, ¿sí? Una intervención en la ciudad. Nuevos modelos productivos de consumo, dar respuesta a esto con los nuevos modelos, ¿sí? A partir de la era digital. Entonces, considerar todas estas temáticas nos ayuda a dar respuesta a todos. Y con respecto al que nos había convocado a nosotros, decíamos al principio que hay estrategias que generalmente son las que se difunden para que haga para que haga la comunidad, ¿no? Que tienen que ver con la educación comunitaria, con la eliminación de criaderos. Pero nosotros dentro del plan, más allá de esos programas o que se utilizan a destiempo muchas veces el tema de las fumigaciones, como vimos, o no se hacen en el momento adecuado, focalizar sobre las políticas, digamos, de gestión urbana, que puede ser, acá tenemos algunas: las mejoras del drenaje, la gestión integral de los residuos, que tiene que ver con esto que vimos acá, el mantenimiento de espacios verdes públicos y la incorporación de especies arbóreas, como a uno de los trabajos mencionaba, citronela, bueno, determinadas lavandas, especies que tienen que ver con esto, el monitoreo, identificación temprana de los focos, sistemas de alerta, puntos de encuentro a determinadas situaciones, bueno, son estrategias para tener en cuenta. Y acá tenemos otro proyecto real que me interesa mostrarlo porque que es en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, porque toma distintos programas, uno de movilidad, acá vemos que propone un camino, digamos, amigable para bicicletas, pero
también está en línea con un montón de usos y les decía que está proyectado en este sector del área central de la ciudad donde está la Casa de Gobierno, acá la Casa de Gobierno, la Plaza Principal Belgrano, y articula estas circulaciones que veíamos con un punto de encuentro, que es este museo, con un lugar de multifunciones en el centro de la ciudad. Y van a ver en este espacio que es solo de media manzana todas las funciones que articula. Y lo quería mostrar porque muchas veces tenemos grandes superficies de tierra donde aparece, o sea, necesitamos generar programas para que no aparezcan grandes superficies de tierra con una función. Y fíjense ustedes en este caso, que es media manzana, la cantidad de funciones, ¿sí? Que tenemos. El edificio patrimonial, este que es el Cabildo, tenemos el archivo histórico, que esa parte entiendo que es la que falta construir. Una plaza abierta que después miren, el proyecto es muy interesante, conecta todas las cuatro, digamos, lateralidades. Estos son los renders, después ya están las imágenes del lugar construido y con los espacios de calidad urbana de que muchas veces hablamos. Este ya es otro proyecto que tiene que ver con un trabajo. Ese es un proyecto real, este tiene que ver con un trabajo desarrollado por estudiantes que respondía a la ciudad de Berisso, y la diferencia con el anterior es que estos son proyectos, el anterior son proyectos tangibles y también pueden desarrollar aquellos que no sean, que sean intangibles, como por ejemplo es este, que era una app para responder a situaciones de emergencia dadas por un incendio, ¿sí? En la región. Entonces ellos desarrollaron, bueno, esta app. Después en la presentación del trabajo práctico del 2025 está el video de esto. Pero en definitiva es eso, una app para responder a esas situaciones de emergencia que en ese momento nos convocaba ese evento emergente, entonces por eso generan esta app. Este es otro trabajo que también sería un proyecto tangible, un nodo productivo intermodal sobre la avenida 520 con una red intermodal para la producción regional en su conectividad con el puerto, ¿sí? Y después el trabajo del proyecto finaliza con la elaboración de un video del proyecto que tenga una duración de 1 minuto. Este video que muestre la situación actual de cómo es el antes y cómo va a ser ese espacio o esa situación que desean modificar en caso de ser un proyecto intangible, una vez que el proyecto de ustedes esté ejecutado. Bueno, imagínense, varios proyectos que podemos recorrer con esta modalidad. Ahora ya vamos al cronograma y ya vamos a ir finalizando. Nosotros estamos acá comenzando la clase de hoy. Vamos a iniciar la lectura de casos de planes estratégicos que ustedes tienen disponible. Ahora vamos a ver dónde la encuentran en el aula web. Después, la clase que viene, vamos a tener un taller vertical con plan 1 y plan 2, ¿sí? Donde vamos a iniciar acá la cursada y después tenemos un invitado especial que es el arquitecto Monteverde, que vamos a trasladarnos al salón de actos. Y acá están señaladas teóricas troncales de la planificación estratégica participativa, que la va a dar Diego De Lucci, el profesor Diego De Lucci. Acá la de proyectos urbanos y territoriales e instrumentos del profesor Martino. Y acá finalizamos con la presentación que ustedes harán
de esta síntesis de la formulación del plan y el proyecto. Fíjense que tenemos 12 clases, en realidad ya son 11 a partir de hoy, que nos quedan. Ya, y acá no mencioné que después del 15, que cae martes, el 16, tenemos las segundas jornadas, ¿sí? Regionales desde el Laboratorio de Planificación Estratégica que se van a realizar acá en la facultad, también con invitados especiales, que refiere a estrategias para la movilidad urbana sostenible en Argentina. Así que sería bueno que podamos participar, que todos ustedes puedan participar. La modalidad de entrega vamos a continuar en las pizarras colaborativas, de la misma manera que la realizamos en el momento 1. Ustedes van a juntar ahí la entrega. Y acá les decía, cuando ustedes entren a la solapa del momento 2, recuerden que ya estamos en el momento 2, van a tener disponible programas y proyectos, van a encontrar ahí el 2026, donde van a elegir uno de esos, digo, alguno de esos, algún plan. Tienen una diversidad de planes tanto a nivel nacional como internacional, pero además de todos esos, ustedes pueden elegir o traer algún otro que les interese utilizar como antecedente en la formulación de su plan, de acuerdo a la orientación o a los intereses que tengan. Acá ese digesto que estaba mostrando recién es bastante interesante porque tienen planes, como les mencionaba, nacionales e internacionales. Y además tienen una segunda parte también con proyectos que pueden recorrer en la biblioteca digital, como para ver distintos proyectos también de carácter nacional o locales. Algunos los deben conocer o los habrán transitado. Bueno, acá tenemos la bibliografía que también la tienen disponible. Todo esto está en la ficha de trabajos prácticos que la pueden obtener en el Centro de Estudiantes impresa. También tienen la bibliografía en la biblioteca digital en el segundo momento. Y bueno, comenzamos entonces el momento 2 con la energía que sí preguntas. Bueno, buenísima pregunta. Acá en el momento 2 van a ver que cuando van a actividades hay una guía para el análisis comparativo de los planes. Ahí pueden utilizarla como guía de análisis para ver las distintas escalas, en qué año fue publicado, qué población tiene esta área, ese partido o esa región que ustedes tomaron como antecedente. Entonces ahí tienen una guía, ¿sí? Así que bueno, comenzamos entonces el momento 2.